En el archivo clasificado SD 1971-047 existe una grabación que ningún técnico ha podido borrar de los servidores militares. Dura 3 minutos y 40 segundos. Durante ese tiempo, una secuencia de código Morse se repite sin pausas fisiológicas posibles para un operador humano. La transmisión fue captada por la estación de monitoreo acústico de Diego García el 8 de noviembre de 1971. Proviene de coordenadas donde, según todos los registros oficiales, no existía ninguna embarcación operativa en un radio de 800 kilómetros. 50 años después, esa misma señal sigue siendo detectada cada 8 de noviembre a las 3:47 UTC. Siempre desde las mismas coordenadas, siempre con la misma secuencia, siempre sin origen identificable. Antes de acceder al archivo, confirme en los comentarios si cree que este caso debe seguir clasificado. Queremos saber su opinión. La Estación Naval de Monitoreo Acústico Diego García fue establecida en 1970 como parte del programa SOSUS de Vigilancia Submarina del Océano Índico. Su función primaria consistía en rastrear movimientos de flotas soviéticas mediante una red de hidrófonos de ultra profundidad instalados en la plataforma continental. El protocolo exigía que cualquier anomalía acústica fuera registrada, triangulada y clasificada en un periodo máximo de 90 segundos. El sistema operaba bajo redundancia triple. Los datos eran procesados simultáneamente por 3 ordenadores independientes marca IBM 360-65, cada uno con su propio equipo de analistas. Si 2 de los 3 sistemas coincidían en la clasificación de una señal, esta era archivada como verificada. Si los 3 sistemas generaban lecturas contradictorias, se iniciaba un protocolo de revisión manual que podía durar hasta 72 horas. La noche del 7 al 8 de noviembre de 1971, la estación operaba en condiciones óptimas. El mar presentaba estado Beaufort 2, visibilidad de 18 kilómetros, temperatura superficial de 26 grados Celsius. 3 analistas estaban de turno. El teniente commander Richard Howell, especialista en firmas acústicas soviéticas, el técnico de segunda clase James Okonkwo, responsable de calibración de equipos, y la analista civil doctora Margaret Voss, contratada por el Laboratorio de Investigación Naval para validar algoritmos de reconocimiento de patrones. El turno transcurría según procedimiento estándar hasta las 3:47 UTC. En ese momento, los 3 sistemas de procesamiento registraron simultáneamente una señal acústica de baja frecuencia que no correspondía a ninguna categoría conocida en la base de datos. No era biológica, no era geológica, no coincidía con perfiles de ninguna embarcación catalogada. Lo que sí era identificable, de forma inequívoca, era su estructura, Código Morse Internacional. El documento SD 1971-047 es la transcripción oficial de esa señal, acompañada de los análisis técnicos posteriores y las grabaciones de audio recuperadas del sistema de respaldo. Fue clasificado como secreto-no form el 12 de noviembre de 1971 y permaneció en ese estatus hasta su desclasificación parcial en 2019. Parcial porque 3 secciones del informe técnico continúan redactadas en su totalidad. La señal detectada provenía de las coordenadas 12 grados 47 minutos sur, 96 grados 23 minutos este, un punto en aguas internacionales del Océano Índico Oriental a 1.200 kilómetros al suroeste de Sumatra. La profundidad en esa ubicación alcanza los 4.000 metros. No existe ningún accidente geográfico submarino relevante. Los mapas batimétricos describen la zona como planicie abisal sin características distintivas. Lo primero que llamó la atención del equipo fue la potencia de la señal. Para que una transmisión de baja frecuencia alcanzara la intensidad registrada por los hidrófonos, su fuente debía estar emitiendo a niveles comparables con los de un transmisor naval de largo alcance, equipos que en 1971 pesaban varias toneladas y requerían generadores de al menos 50 kilovatios. Lo segundo fue la velocidad. El código Morse transmitido operaba a 32 palabras por minuto.
el límite superior de velocidad para operadores humanos altamente entrenados, pero lo hacía sin ninguna de las micropausas involuntarias que caracterizan la transmisión manual. El análisis espectrográfico reveló que los intervalos entre puntos y rayas eran perfectamente regulares, con una precisión de menos de 5 milisegundos de variación. Lo tercero, y lo que motivó la clasificación inmediata del caso, fue el contenido del mensaje. El teniente Commander Howen fue el primero en identificar la estructura del código. Según su testimonio, transcrito en la página 4 del expediente, reconoció de inmediato la estructura de una transmisión de auxilio naval, pero con elementos que no correspondían a ningún protocolo vigente en 1971 ni en décadas anteriores. La grabación comienza con una secuencia de atención estándar, CQ, 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 DE. En código Morse, CQ es una llamada general a todas las estaciones. DE significa desde o de parte de. Lo que debería seguir es el indicativo de llamada de la embarcación transmisora, una combinación única de letras y números asignada por autoridades marítimas internacionales. Sin embargo, lo que sigue es HSK 247, HSK 247, HSK 247. No existe ni ha existido jamás un indicativo de llamada con ese formato. Los códigos HSK fueron utilizados por la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial para designar transportes auxiliares, pero el sistema fue abolido en 1945. Además, ningún buque con ese identificador aparece en los registros navales japoneses consultados posteriormente. La doctora Voss asumió la transcripción manual mientras Howell intentaba establecer contacto. El protocolo indicaba responder a cualquier llamada de auxilio identificada, incluso si su origen era anómalo. Howell transmitió HSK 247 de Diego García, identifique posición y naturaleza de emergencia. No hubo respuesta. La señal continuó transmitiéndose sin alteración, como si la estación de Diego García no existiera. Okonkwo verificó todos los sistemas. Los transmisores funcionaban correctamente, la potencia de salida era óptima, la frecuencia de respuesta había sido la correcta, no había interferencia atmosférica. Según todos los parámetros técnicos, la respuesta de Diego García debería haber sido audible en un radio de 2.000 kilómetros. La transmisión continuó durante exactamente 3 minutos y 40 segundos más. Luego se interrumpió de forma abrupta, sin la señal de cierre estándar. El análisis posterior del espectrograma no reveló ningún fade-out gradual, ninguna degradación progresiva de la señal. Simplemente pasó de intensidad plena a silencio absoluto en menos de un ciclo de onda. La transcripción completa del mensaje, tal como aparece en el documento SD 1971-047, es la siguiente. CQ, CQ, CQ de HSK 247, HSK 247, HSK 247, diagonal, posición 1247 sur, 9623 este, colisión objeto no identificado, casco comprometido compartimentos 3 y 4, agua ingresando, tripulación 47, solicito asistencia inmediata, profundidad incrementando, no podemos controlar descenso, repito, no podemos controlar descenso. Presión en 280 metros, sistemas eléctricos fallando, 340 metros, temperatura descendiendo, 410 metros, luz exterior, hay luz exterior, la luz se mueve, la luz se acerca, 520 metros, no es luz, es señal interrumpida. Howell solicitó autorización inmediata para declarar emergencia marítima y activar protocolos de búsqueda y rescate. El comandante de la estación, Captain William Dressler, revisó personalmente la grabación antes de tomar una decisión.
Según el acta de incidentes, Dressler permaneció en silencio durante 4 minutos después de escuchar la transmisión completa. Luego, dio 2 órdenes. Primera, clasificar todo el material como secreto con efecto inmediato. Segunda, no iniciar ningún protocolo de rescate hasta recibir instrucciones directas del Comando del Pacífico. La doctora Voss, como personal civil, protestó formalmente. Su objeción fue registrada en el expediente, pero no modificó la decisión. La transcripción de su testimonio incluye la siguiente declaración: si hay 47 personas hundiéndose en el océano, cada minuto que esperamos es un minuto que no tienen. No entiendo por qué un mensaje de auxilio requiere clasificación de seguridad nacional. La respuesta del Captain Dressler también fue registrada. Doctora Voss, usted leyó la transcripción. Las embarcaciones no descienden a 520 metros transmitiendo código Morse. Las embarcaciones a esa profundidad están aplastadas, y las embarcaciones aplastadas no reportan luces exteriores que se mueven. Durante las siguientes 18 horas, Diego García se convirtió en el epicentro de un tráfico de comunicaciones clasificadas sin precedentes. 6 oficiales de inteligencia naval llegaron en vuelo desde Singapur. 2 especialistas en acústica submarina fueron trasladados desde Pearl Harbor. Un equipo de criptógrafos del NSA aterrizó sin previo aviso con autorización de máxima prioridad. El foco de su interés no era el contenido explícito del mensaje, sino los últimos 3 segundos de la grabación. La señal de código Morse se interrumpe después de la palabra es del mensaje, no es luz, es. Sin embargo, el audio no termina ahí. Durante 2 segundos y 700 milisegundos adicionales, los hidrófonos continuaron registrando sonido de la misma frecuencia y potencia que la transmisión de código Morse, pero ya no era código Morse. El análisis espectrográfico reveló que el patrón sonoro final no correspondía a ninguna categoría acústica conocida. No era ruido de interferencia, no era el sonido característico de un transmisor dañándose, no era el colapso de un casco bajo presión extrema. Los técnicos del NSA lo describieron en su informe como modulación intencional de frecuencia sin correspondencia al lenguaje o código conocido. La doctora Voss propuso una interpretación diferente. En su análisis, anexado como documento complementario, argumentó que el patrón final mostraba características de código Morse siendo transmitido a velocidades imposibles para equipo electromecánico de la época. Según sus cálculos, si se ralentizaba la grabación a 1/8 de su velocidad original, el patrón final podría resolverse como letras individuales. El equipo técnico rechazó a esta hipótesis. Los transmisores de código Morse de 1971 tenían limitaciones físicas absolutas, relés electromecánicos que no podían operar por encima de 40 palabras por minuto. Acelerar una transmisión a 8 veces esa velocidad no era técnicamente posible con la tecnología disponible. Sin embargo, cuando la doctora Voss procesó la grabación según su método, el resultado fue documentado en el anexo técnico D del expediente. La ralentización reveló una secuencia adicional de 17 caracteres en código Morse. Descendemos, hacia, y luego, después de una pausa de exactamente 1 segundo, ellos. Esta interpretación fue catalogada como especulativa y no fue incluida en la versión oficial del informe. La doctora Voss fue relevada de su contrato con el Laboratorio de Investigación Naval 3 semanas después, oficialmente por finalización de proyecto asignado. Ella mantuvo silencio sobre el caso hasta su muerte en 2003. El Captain Dressler, en su informe final al Comando del Pacífico, concluyó:
La naturaleza de la transmisión y su origen indeterminado representan un riesgo para la seguridad operacional. Recomiendo clasificación permanente y monitoreo pasivo continuado de las coordenadas de origen. No recomiendo investigación de superficie ni submarina hasta que se pueda determinar la naturaleza tecnológica de la fuente transmisora. El Comando del Pacífico aprobó ambas recomendaciones. No se despachó ninguna misión de búsqueda y rescate. No se emitió ningún aviso de navegación sobre el área. No se contactó a ninguna autoridad marítima internacional sobre una posible emergencia. Oficialmente, la transmisión nunca ocurrió, pero los hidrófonos de Diego García permanecieron activos, monitoreando las coordenadas 1247 sur, 9623 este de forma continua, y exactamente un año después, el 8 de noviembre de 1972, a las 3:47 UTC, la señal se repitió, idéntica en todo aspecto, misma duración, mismo mensaje, misma interrupción abrupta. Y luego, otra vez en 1973, y en 1974, y cada año subsecuente hasta el presente. En 1977, después de 6 repeticiones anuales de la señal, el Pentágono autorizó finalmente una misión de reconocimiento clasificada. El submarino de investigación NR-1, único sumergible de propulsión nuclear operado por la Marina de los Estados Unidos, fue despachado a las coordenadas de origen con órdenes de realizar un barrido completo del fondo marino. El NR-1 era capaz de operar a profundidades de hasta 900 metros y estaba equipado con sonar de apertura sintética, magnetómetros de alta sensibilidad y brazos robóticos de recuperación. Su tripulación incluía 2 geólogos marinos, un especialista en acústica y un oficial de inteligencia naval cuyo nombre permanece redactado en todos los documentos desclasificados. La misión duró 11 días. El NR-1 realizó un patrón de búsqueda en espiral centrado en las coordenadas exactas, cubriendo un área de 50 kilómetros cuadrados. El sonar mapeó el fondo marino con resolución de medio metro. Los magnetómetros fueron calibrados para detectar cualquier masa metálica superior a 100 kilogramos. No encontraron nada. El informe de la misión, documento NR1-1977-11D, describe el fondo marino como planicie abisal de sedimento pelágico sin características geológicas anómalas, sin presencia de restos artificiales, sin formaciones biológicas significativas. El análisis de muestras de sedimento reveló estratificación normal para la zona, arcilla roja de diatomeas, sin alteraciones en capas correspondientes a los últimos 50 años. Pero el aspecto más desconcertante del informe es la sección dedicada al monitoreo acústico. Durante los 11 días de la misión, el NR-1 mantuvo hidrófonos activos de forma continua. La fecha de la misión fue programada deliberadamente para incluir el 8 de noviembre de 1977. A las 03:47 UTC de ese día, los hidrófonos de Diego García, a 1.200 kilómetros de distancia, registraron la transmisión anual como en años anteriores. Potencia de señal consistente, mensaje idéntico, interrupción característica. Los hidrófonos del NR-1, ubicados a menos de 500 metros de las coordenadas de origen, no registraron absolutamente nada. El comandante del NR-1, cuyo nombre también está redactado, declaró en su informe: es técnicamente imposible que una fuente acústica de la potencia registrada en Diego García no sea detectable a 500 metros de distancia. O bien Diego García está registrando una señal que no se origina en estas coordenadas, o bien estamos frente a un fenómeno de propagación acústica que contradice toda la física conocida. La respuesta oficial del Comando de Operaciones Navales fue clasificar el informe del NR-1 con el mismo nivel de secreto que la transmisión original y ordenar que no se realizaran más misiones submarinas a la zona. Pero sí autorizaron misiones aéreas de reconocimiento.
entre 1978 y 1984, aviones P-3 Orion sobrevolaron el área en 18 ocasiones diferentes, desplegando boyas sonoboyas desechables para monitoreo acústico temporal. Ninguna de las boyas, colocadas directamente sobre las coordenadas de origen, detectó jamás la transmisión anual. Solo los hidrófonos permanentes de Diego García, anclados en la plataforma continental a 1.200 kilómetros de distancia, continuaban registrando la señal cada 8 de noviembre, siempre a las 3:47 UTC, siempre con 3 minutos 40 segundos de duración, siempre con el mismo mensaje de un barco hundiéndose que reporta luces imposibles en la oscuridad del océano profundo. En 1985, el patrón cambió por primera vez. La transmisión del 8 de noviembre comenzó de forma normal, la llamada estándar, el indicativo HSK 247, las coordenadas, la descripción de la colisión y el agua ingresando, pero después de la línea profundidad incrementando, hubo una adición. Una sola palabra extra antes de continuar con el resto del mensaje conocido. 40. Y luego el mensaje continuó como no podemos controlar descenso, y así sucesivamente hasta la interrupción final. El análisis de esa adición reveló que si se contaban las repeticiones de la señal desde 1971, 1985 marcaba exactamente la 14ª ocurrencia. 40 no era una referencia a los 47 tripulantes mencionados al inicio del mensaje, era el número creciente de algo más. En 1986, 41. En 1987, 42. El patrón continuó año tras año. La transmisión estaba contando, y cada año el número aumentaba en 1. Nadie en Diego García podía explicar cómo una grabación de 1971 estaba modificándose progresivamente. Las transmisiones de radio no funcionan así. El código Morse de una emergencia histórica no se actualiza solo. Los barcos hundidos no cuentan los años. Pero la señal continuó. En 1990, 46. En 1995, 51. En el año 2000, 56. Y en 2021, en la 50ª repetición anual, el mensaje contenía la palabra 86. La primera referencia cruzada apareció en 2004, cuando un historiador naval japonés, Dr. Kenji Yamamoto, publicó un artículo académico sobre transportes auxiliares perdidos durante la Segunda Guerra Mundial. En una nota al pie, mencionaba el HSK 247 como uno de varios buques que desaparecieron en el Océano Índico en 1943 sin dejar registros claros de su hundimiento. Según archivos navales japoneses parcialmente destruidos durante el bombardeo de Tokio, el HSK 247 era un carguero requisado de la clase Heiyo Maru, convertido en transporte de tropas en 1942. El 7 de noviembre de 1943 partió de Singapur con destino a las Islas Cocos, transportando suministros y personal de reemplazo para guarniciones aisladas. Llevaba 47 tripulantes. Nunca llegó a destino. Fue declarado perdido el 15 de noviembre de 1943, presumiblemente hundido por acción enemiga o minas submarinas. No se realizó búsqueda debido a la situación operacional crítica de la Marina Imperial en ese momento de la guerra. Las coordenadas estimadas de su última posición conocida, según cálculos de ruta estándar, aproximadamente 12:30 grados este, 96:15 grados este. 8 kilómetros de diferencia respecto a las coordenadas de la transmisión de 1971. Exactamente 28 años entre el hundimiento del barco japonés y la primera detección de la señal de código Morse en Diego García. Y la misma cantidad de tripulantes, 47. La Marina de los Estados Unidos nunca comentó públicamente sobre esta conexión. El Dr. Yamamoto solicitó acceso a archivos relacionados bajo leyes de libertad de información, pero su petición fue denegada por razones de seguridad nacional continuada. Él murió en 2011 sin haber obtenido ninguna respuesta oficial. Sin embargo, la teoría del HSK 247 histórico generó una pregunta más profunda.
Si la transmisión es de alguna forma un registro fantasma del hundimiento de 1943, ¿por qué comenzó a manifestarse en 1971? ¿Y por qué en código Morse internacional, cuando la Marina Imperial japonesa utilizaba su propio sistema de señales? El geólogo marino, Dr. Raymond Foster, consultado por el Laboratorio de Investigación Naval en 1988, propuso una explicación alternativa basada en fenómenos acústicos de propagación profunda. Según su hipótesis, ciertos patrones de estratificación de temperatura y salinidad en el océano pueden crear canales de sonido que atrapan y propagan ondas acústicas a distancias extraordinarias con mínima pérdida de energía. Foster sugirió que una transmisión de código Morse realizada en 1943 podría, bajo condiciones excepcionales, quedar atrapada en un canal SOFAR, Sound Fixing and Ranging, y continuar propagándose durante décadas, emergiendo periódicamente y cuando las condiciones oceanográficas lo permitieran. La teoría fue evaluada por 3 oceanógrafos independientes. Los 3 la rechazaron. Un canal SOFAR puede propagar sonido a grandes distancias, pero no puede mantener una señal coherente durante 50 años, y definitivamente no puede explicar cómo esa señal se modifica año tras año, agregando palabras nuevas al mensaje original. En 1992, un enfoque completamente diferente vino del folclore local. Un antropólogo australiano, Dr. Michael Brennan, estaba documentando tradiciones orales de comunidades pesqueras de Indonesia cuando encontró referencias a voces del abismo en la región general del Océano Índico Oriental. Según pescadores de Sumatra, existe una zona que evitan en noviembre debido a lo que describen como llamadas de los ahogados. Dicen que los barcos que se acercan a ciertas aguas durante ese mes escuchan sonidos metálicos que emergen del fondo, como campanas oxidadas o cadenas arrastrándose. Los más ancianos hablan de barcos de guerra antiguos que aún buscan puerto. Las coordenadas descritas por los pescadores, traducidas al sistema moderno, coinciden aproximadamente con el área de la transmisión. La tradición, según Brennan, data de al menos la década de 1950, anterior a la instalación de los hidrófonos de Diego García. Brennan propuso que la tradición podría estar registrando un fenómeno real que los hidrófonos simplemente convirtieron en datos técnicos. Su artículo, publicado en una revista antropológica oscura, nunca fue tomado en serio por la comunidad científica. La Marina tampoco lo consideró relevante. El expediente SD 1971-047 no menciona folclore indonesio. No menciona al Dr. Foster ni sus canales de sonido. Menciona al Dr. Yamamoto solo en una nota de seguridad, advirtiendo sobre investigadores externos que podrían comprometer información clasificada. Lo que el expediente sí incluye, en un anexo agregado en 1995, es un análisis estadístico de la progresión numérica. El número que la transmisión cuenta cada año incrementa en 1, lineal, predecible. En 2025, si el patrón continúa, el mensaje dirá 90. 90 que el expediente no especula. El 8 de noviembre de 2021 ocurrió el evento que finalmente provocó la desclasificación parcial del expediente SD 1971-047. Esa noche, la transmisión anual se recibió según lo esperado en Diego García, pero por primera vez en 50 años también fue detectada por otra estación. El sistema de hidrófonos de la CTBTO, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, mantiene una red global de monitoreo acústico submarino para detectar explosiones nucleares clandestinas. La estación HA-04, ubicada en Cape Leeuwin, Australia, a más de 3.000 kilómetros de las coordenadas originales, registró una señal anómala a las 3:47 UTC. No era la transmisión completa de código Morse, era solo la última parte, los últimos 3 segundos. El segmento,
que en 1971 la doctora Voss había identificado como código Morse acelerado imposiblemente rápido. Los analistas de la CTBTO no tenían contexto histórico sobre la señal. Para ellos era simplemente una anomalía acústica que no correspondía a actividad sísmica, biológica o antropogénica conocida. Reportaron el evento a través de los canales estándar de coordinación internacional, lo que finalmente llegó a la Marina de los Estados Unidos. Enfrentados con la posibilidad de que 50 años de datos clasificados estuvieran a punto de ser analizados por organizaciones internacionales, el Pentágono tomó una decisión inusual: desclasificar partes del expediente SD 1971-047 de forma preventiva, manteniendo redactadas solo las secciones más sensibles. Los documentos fueron liberados en marzo de 2022 bajo la categoría Revisión histórica de programas de vigilancia acústica discontinuados. La mayoría de los investigadores asumió que era material técnico rutinario de la Guerra Fría. Solo un pequeño grupo de entusiastas de misterios marítimos notó las implicaciones del caso HSK 247. El expediente desclasificado incluye las transcripciones de las transmisiones, los informes técnicos de Diego García, los resultados de la misión del NR-1 y la correspondencia sobre el incremento anual del contador numérico. Lo que permanece redactado son 3 secciones específicas: el análisis del NSA sobre el segmento final de audio, las recomendaciones del Comando del Pacífico posteriores a 1985 y un anexo completo etiquetado como Protocolo de Respuesta Contingente. Pero el documento más perturbador del expediente es el último, una transcripción de audio fechada el 8 de noviembre de 2021, proporcionada por un técnico de Diego García, cuyo nombre está completamente redactado. Según este testimonio anónimo, la transmisión de 2021 no terminó de la manera habitual. Después de la interrupción característica que sigue a la palabra es, después de los 3 segundos de código acelerado, hubo un silencio. Pero no el silencio de una señal que termina, el silencio de una señal que está esperando. Y luego, por primera vez en 50 años, algo respondió. El testimonio describe la respuesta como un único tono de baja frecuencia, duración de aproximadamente 1 segundo, sin modulación identificable. Los 3 sistemas de procesamiento de Diego García registraron la respuesta simultáneamente, descartando error técnico. El análisis de triangulación ubicó su origen en las mismas coordenadas de siempre: 12 grados 47 minutos sur, 96 grados 23 minutos este. Pero lo que hace que este testimonio sea crítico es la última línea del documento, donde el técnico describe lo que vio en la pantalla del analizador espectral. El tono de respuesta no vino del fondo del océano. El análisis de fase indica que se propagó de arriba hacia abajo, se originó en la superficie y descendió. El expediente SD 1971-047 fue oficialmente cerrado el 15 de diciembre de 2021. El motivo citado: conclusión de periodo de observación programado, fenómeno clasificado como anomalía de propagación acústica sin relevancia operacional continuada. La estación de Diego García continúa monitoreando las coordenadas. Los hidrófonos permanecen activos, pero ningún dato posterior al 8 de noviembre de 2021 ha sido desclasificado o reconocido oficialmente. Los investigadores independientes que han intentado obtener más información se han encontrado con respuestas estándar de denegación. Los archivos posteriores a 2021, si existen, están clasificados bajo protocolos que no permiten revisión histórica automática. No habrá desclasificación programada, no hay mecanismo de apelación. La última página del expediente desclasificado contiene una única línea, aparentemente agregada a mano sobre el sello de cierre oficial. La caligrafía no coincide con ningún otro documento del archivo. No hay firma, no hay fecha más allá del año 2021. La línea dice:
La transmisión del 8 de noviembre de 2022 contó hasta 87 y luego agregó: podemos verlos, pueden vernos. No hay forma de verificar la autenticidad de esa línea final. Podría ser una falsificación agregada por algún entusiasta después de la desclasificación. Podría ser una broma interna de algún analista que trabajó en el caso durante décadas. Podría ser una filtración deliberada de información que oficialmente no puede ser reconocida. O podría ser exactamente lo que afirma ser: la última comunicación de algo que ha estado contando en el fondo del océano durante 50 años y que finalmente ha llegado al número que estaba esperando. Los hidrófonos de Diego García continúan escuchando. Cada 8 de noviembre a las 3:47 UTC, la señal se repite. Si el patrón se mantiene, en noviembre de 2025, el mensaje dirá 90. Y nadie sabe qué sucede cuando el contador llegue a 100. El expediente SD 1971-047 representa uno de los casos más documentados de fenómenos acústicos submarinos sin explicación satisfactoria en la historia de la vigilancia naval moderna. 54 años de datos consistentes, grabaciones verificables, análisis técnicos repetidos por múltiples agencias independientes y ninguna teoría que pueda explicar todos los aspectos del caso simultáneamente. La teoría del canal de propagación no explica la modificación anual del mensaje. La teoría del registro fantasma del HSK 247 histórico no explica por qué los hidrófonos cercanos no detectan la señal. Y la teoría del folclore no explica la precisión técnica de las transmisiones de código Morse. Y ninguna teoría puede explicar por qué, después de 50 años de transmitir el mismo mensaje de auxilio, algo finalmente respondió. Los archivos oficiales declaran el caso cerrado, pero los sensores permanecen activos, los analistas continúan monitoreando, y cada año, en la misma fecha y hora, las aguas del Océano Oriental Índico transmiten un mensaje que técnicamente no debería existir, desde una fuente que no puede ser localizada, contando hacia un número que nadie comprende. Los códigos Morse siguen sonando y cada vez el contador aumenta. Este expediente fue desclasificado para transparencia histórica, pero la pregunta permanece abierta. ¿Estamos escuchando un eco del pasado o un preludio del futuro? Si el análisis de este expediente ha provocado una nueva pregunta en usted, suscríbase y cuéntenos en los comentarios qué cree que revela la última línea de la transcripción. Queremos seguir investigando juntos.